un reto para el final de los tiempos, un reto para el final de los tiempos. Y tiene que ver con ese tema, priorizando nuestra vida espiritual. Es el reto del final de los tiempos. ¿Alguien sabía que Cristo está por venir? Nunca antes, y ayer escuchaba a un profeta judío, hablando acerca del cumplimiento de las señales para el final de los tiempos, y él decía, estamos a unos minutos para que el Señor venga por su iglesia. Y tomando la palabra que dice que él trabaja sobre el carácter de su iglesia a fin de presentársela a sí mismo una iglesia santa y sin mancha, sin arruga. Amén, hermanos. Entendemos entonces que está en el propósito de Dios trabajar fuertemente en estos últimos días sobre el carácter de la iglesia. Y es por una sencilla razón. Creo que no está fácil, dadas las influencias, entender cómo se hacen las cosas y cómo honrar a Dios en lo que hacemos. Hay mucho cristiano que por la lluvia de influencias que hay sobre su mente, su cabeza como que se ha dispersado, y respecto de las cosas espirituales ha dejado de lado muchas que son muy valiosas. Y yo creo que hay que volver a entender que no es tiempo para estar lejos de Dios, es tiempo para estar muy agarrados de la mano del Señor. Dile a tu hermano, o nos agarramos duro, o cuando el Señor levante a la iglesia nos caemos. ¿Cierto que sí, hermano? Así que agárrese duro, mejor es agarrarse duro. Y para eso es necesario priorizar nuestra vida espiritual. Quiero que miremos 3 textos bíblicos, por favor. El primero está en Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Y voy a leerlo, ese versículo me gustó en la versión internacional, la nueva versión internacional, se lo voy a leer. Dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué tremendo, ¿no? Es un versículo que levanta ampolla, que uno dice, aquí al Señor como que se le fue la mano, porque Él quiere que yo lo valore más a Él que a mi papá y a mi mamá. A ver, levante la mano los que valoran a los viejitos. A papá y a mamá. Uno por papá y mamá está dispuesto a todo. Y a los hijos, ¿alguien nada más sus hijos? A los nietos, a ver, a los nietos, abuelos, alcahuetes, esos son tremendos, ¿no es cierto? Y aquí el Señor dice, tienes que valorarme más a mí que a ellos. Luego Lucas capítulo 9, versículos 59 y 60, me encuentro con una expresión de un personaje que tiene que ver también con este mismo tema. Dice, y dijo a otro, Lucas 9, 59 al 60, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios. ¿Cuántos hubieran dicho amén a esa palabra? Oh, sí, deja que otros entierren a tu papá, tranquilo, tú ven y sígueme. Es tremendo. Y el tercer texto es el de Filipenses capítulo 3, versículo 8, que también me pareció en la nueva versión internacional con un lenguaje bastante claro, aunque fuerte, y también importante. Dice, es más, palabras del apóstol, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor ¿de qué? De conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él, dice, lo he perdido todo. Y mire cómo lo pone en la nueva versión internacional. Dice, y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Qué tremendo. 3 versículos muy dicientes. Quiero introducir diciendo algo.
La época en la que estamos viviendo y haciendo el trabajo de pastorado no nos está resultando de alguna manera muy facilitador, muy ayudador. Inclusive teniendo el privilegio de compartir con algunos pastores que están pasando por momentos muy difíciles, muchos me han estado diciendo: pastor, estoy a punto de tirar la toalla, quiero renunciar, no quiero saber más. Otros están diciendo: pastor, ya la gente de la iglesia casi ni viene a la iglesia, nos toca hacer todo en la virtualidad, nos toca, y la estabilidad de la iglesia no es la mejor. Hay conmigo algunos pastores privilegiados, no sé por qué, pero tenemos iglesias donde uno dice: estos hermanos la tienen clara, saben para dónde van, saben qué buscan, cómo encontrarlo, y lo están alcanzando para la gloria de Dios. Dígale a su hermano otra vez: lo felicito, hermano. Es la gente que necesitamos. Esa es la gente que realmente necesitamos nosotros. Gente que sepa priorizar, y es la palabra, yo creo que esa es la palabra fuerte en el día de hoy. Son muchas las personas que se ven confrontadas con esta palabra: priorizar, priorizar. ¿Qué es primero en tu vida? Y uno de los problemas es que la mayoría como que no establece prioridades en su vida, sino que lo primero que le sale a la mano hacer, eso hace. Hace unos años, leyendo un artículo en una revista, me encontré con una demanda, si se quiere, una sugerencia más bien, en donde nos enseñaban que es mejor atender lo importante que lo urgente. Y nosotros somos más expertos en dedicarnos a lo urgente. ¿Cuántos se ocupan de lo urgente? Es urgente pagar los servicios, es urgente trabajar, es urgente los hijos, es urgente, no sé, muchas otras cosas. Y nos ha cautivado de alguna manera en nuestra atención ese tipo de situaciones. Estamos muy dedicados a lo urgente. Ahora, cuando uno mira el contexto social, la gente realmente hoy por hoy ya no le están dando un lugar a lo importante. Ya no hay un lugar para lo importante. Siempre estamos pensando en lo urgente. Y sobre todo en una ciudad como la nuestra, donde los tiempos se hacen cortos por las distancias, por los trancones. Entonces uno vive afanado. Dígale a su hermano: estás como Marta, hermano. Dile así. ¿Usted se acuerda cómo estaba Marta? Marta, que es un caso muy particular, ¿no? Marta estaba atendiendo al maestro con sus 12 dragones que había llegado a la casa. Pedro, que siempre pedía repetición. Yo me imagino que Juan echaba en la bolsita y volvía y llenaba el plato. O sea, cosas como esas. Y Marta estaba metida en la cocina, casi cantándole música vallenata a las gallinas para que pusieran doble huevo ese día, porque tenía que resolver el problema. Mientras María sacó una sillita, su himnario, su ofrenda y su Biblia. Se sentó a los pies del maestro. Y Marta viene y le hace el reclamo al maestro y le dice: es que no te da pena, no te da cuidado que María, viendo la necesidad que hay, la urgencia que hay de atender a todos tus seguidores, y ella viene y se sienta aquí a tus pies a oír palabra, y el Señor le responde de una forma precisa, como en ninguna otra ocasión podría uno escuchar una respuesta. Le dice: Marta, con ese cariño, ¿no? Esas dos veces que el Señor dice: Marta, Marta. Hoy le podemos decir a muchos hermanos: Marto, Marto, Marta, Marta. Turbada, ¿y qué? Y afanada estás. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? ¿Cuál era la mejor parte? La espiritualidad. La espiritualidad, la relación con el maestro, oír al maestro, prestar atención a sus consejos. De hecho, a María también le gustaba la cocina. Después programa una cena en honor al maestro. Yo me imagino que ella estaba metida en la cocina, y también ese día le sirvió con un perfume que lo derramó a sus pies y ungió al maestro. Así que no era que no le importaran las cosas que son urgentes, pero daba prioridad
a las cosas importantes. Y esas son cosas que tenemos que aprender nosotros en la vida. Por causa de la visión terrenal y no eterna, el ser humano está viendo invertidas sus prioridades. Nuestra meta es la casa, el carro, la beca, el televisor a color, pasear, ir a Estados Unidos, a espantar las ratas en París, bueno, no sé, muchas cosas. Y ese afán por conseguir lo terrenal, más no lo espiritual, ha invertido, le ha dado el bote totalmente a nuestras prioridades. Hablaba en un congreso de jóvenes recientemente y les hacía una pregunta: ¿por qué los jóvenes hoy no se están preparando para servir al Señor? Se preparan para ser ingenieros, abogados, médicos, no sé, pero ¿dónde están aquellos que se están preparando para ser pastores, evangelistas, profetas, misioneros? ¿Y por qué no lo hacen? No sé si es porque de pronto nos han visto que los pastores ganamos poquito. Entonces es mejor ser ingeniero o ser abogado. Y ya la prioridad no es esa. Si ustedes nos permiten hacer uso un poquito de nuestra historia patria en 40 años que llevamos en ministerio, cuando nosotros teníamos 16 años, con lo que más soñábamos era con servir al Señor. Con servir al Señor. No sé si nos metieron un pensamiento fanático, inclusive porque muchos de nosotros no terminamos nuestras carreras en aquellas épocas, porque no eso, prepararse era enfrentarse a un versículo que dice: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pero entonces la balanza se fue para el otro lado. Ahora nos preparamos para la vida terrena, pero no nos preparamos para Dios. Eso cambió prioridades. Y eso de alguna manera nos ha tenido a nosotros muy preocupados. No obstante, las personas espirituales no tenemos problemas con esa palabra. ¿Cuántos son espirituales aquí? Levánteme la mano, los espirituales. Mire a su hermano y dígale: yo soy muy espiritual. Dígale: yo soy muy espiritual. Así como el hermano humilde de la congregación que se levantó y dijo, levantó su mano, se paró y dijo: yo soy el más humilde de esta congregación. Así, hoy podemos decir: yo soy el más espiritual de esta iglesia. Pero cuando uno ve las historias en la Biblia, los grandes hombres de Dios nos dan ejemplo, nos muestran un camino a seguir. Uno se da cuenta, por ejemplo, el caso de Eliseo. ¿Alguien ha leído la historia de Eliseo? ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Arando. Tenía 12 yuntas de bueyes escarbando la tierra. Me imagino que la cosecha o el cultivo que iba a hacer era muy grande para tener 12 yuntas de bueyes, y por supuesto esperaba una gran cosecha. Sin embargo, está arando, viene Elías, lo toca con su manto. ¿Y qué hace Eliseo? De una vez dejó todo, dije: espere, a ver un momentico, espero a mi casa, me despido. Me dijo: no, pues vaya, quédese si quiere. Y él dijo: no, espere. Y fue y quemó los arados para seguir al Señor, para seguir los propósitos de Dios. Y eso para uno es un verdadero reto, quemar los arados. ¿Cuántos estarían dispuestos a quemar arados? A quemar arados. Porque a lo mejor el propósito de la vida no es que estés arando, el propósito de la vida es que le sirvas al Señor. Hay que volver a hablar de eso, y sobre todo en los últimos tiempos, cuando hay premura y el Señor ya viene y mucha gente no conoce al Señor. Así que necesitamos que se levante una generación que quiera honrar y glorificar el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: yo voy a ser parte de esa generación. Miremos a otro, por ejemplo, el caso de Abraham. Abraham está bien, está cómodo, ayudaba a administrar el negocio de su papá. El papá de Abraham tenía una fábrica de ídolos. Hay una historia inclusive dentro de la tradición que es muy curiosa con respecto a Abraham. Se dice que el papá de Abraham tenía un negocio de ídolos y siempre hablaba del poder de los ídolos. Y entonces un día tuvo que ir al pueblo a hacer mercado. Se fue con la mamá a hacer mercado al pueblo. Y mientras ellos estuvieron haciendo mercado, Abraham cogió un mazo grande y destruyó a todos los ídolos, dejó al más grande. Y llegó y cogió el mazo y se lo puso en las manos a ese ídolo. Cuando llegó su papá, dijo: ¿qué pasó aquí? Y Abraham le dice: yo no sé, ese señor se volvió loco y rompió a todo el mundo.
Y el papá le dice, no, me viene a meter mentiras y esos son ídolos, son muñecos, eso no tiene vida. Ah, bueno, papá, siquiera lo confiesas. Por esa razón el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Porque Dios iba a hacer algo grande con Abraham. Y dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Eso es priorizar. Priorizar el llamado de Dios. A lo mejor ahí en su casa tenía comida, ahí tenía vivienda, ahí estaba bien, a lo mejor tenía su carro ahí, o su caballo, su burro de 4 velocidades, estaba bien el hombre, tenía una 4x4. Estaba contento, pero el Señor dice, sal de ahí y vete a la tierra que yo te mostraré. Y él prioriza el llamado de Dios y sale corriendo y hace caso al Señor. Es bonito escuchar las historias de ellos. ¿Y qué decir de Moisés? Que dice la Biblia que escogió sufrir con su pueblo que quedarse siendo un habitante de palacio. Y rehusó, dice la Biblia, llamarse hijo de la hija del faraón. Ahora miramos a Pablo y Pablo está diciendo, vea, yo todas las demás cosas, y eso incluye su vida intelectual, lo he tenido, y esa palabra me pareció súper fuerte, pero que lo lleva a uno a reaccionar, lo he tenido por estiércol con tal de alcanzar a Cristo. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Qué están haciendo estos personajes? Cogiendo aquellas cosas que parecen importantes, pero que no son más que urgentes, y reduciéndolas a nada para permitir que la relación con Dios sea primero. Y yo quiero que conmigo diga esto, diga, mi relación con Dios fundamentalmente es lo primero. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Ahora, ¿cuáles son las razones? ¿Por qué ellos hacen eso? Primero, porque lo que no es eterno es pasajero. Trabajar por plata. En estos días estaba mirando un meme que subieron por ahí en internet, donde un muchacho hace una reflexión, va a un cementerio y toma la foto de todas las tumbas y dice, pasé por todas las tumbas y yo no vi el carro de don fulano de tal, no vi la plata de don fulano de tal, o sea que lo echaron en ese hueco y nada de lo que tenía se llevó. Bendigo a los hermanos que trabajan para tener plata, porque el que no trabaja es un mediocre, es un vago. ¿Aló? La Biblia dice que el que no trabaja y no coma. Entonces, por otro lado, el que trabaja y trabaja es muy inteligente, pero el que trabaja y busca a Dios es sabio. Amén, hermanos. Y la verdad es que sí tenemos que reflexionar mucho sobre cositas como estas. Nosotros a veces perdemos de vista que lo eterno es lo importante. A mí me gusta cuando el Señor coge a la multitud que han comido pan y comido pescado y lo vienen siguiendo. Cualquiera diría, oh, qué cristianazos, se consagraron, vieron el milagro de Dios y ahora lo están honrando. Y resulta que vienen caminando detrás del Señor y el Señor se voltea y les dice, venga, estuvo bien ya. Ustedes me siguen porque les doy pan y les doy pescado. No sean así. Trabajen, no por la comida que perece, a ver si esto nos dice algo, sino por la que a vida eterna permanece. A mí me parece que le está dando prioridad a lo eterno. Y estos hombres de la Biblia hablan en esos términos porque ellos entendían que lo demás es efímero, hoy es y mañana no es. Uno tiene sus cosas. Yo hace algunos años, ya no sé cuántos, ya perdí la cuenta, soy malo para la historia, y más cuando uno viene desde el milenio pasado. Yo compré mi primer carrito, me lo vendió mi hermano Miguel, un Renault 6, color zapote. Yo no sé cuántos se acuerdan de esos carros que había. El carrito estaba muy bueno, muy bueno. Yo lo puse bien titino para andar con él y bueno, eso le echábamos hasta 20 personas a ese pobre carro. Era un carro ministerial. Y yo estaba muy contento con mi carro bueno, feliz con mi carro. Y un día voy subiendo con unos muchachos, viniendo de la escalera, y viene un señor con un camión 600, borracho. Se atravesó el carril, se fue encima de mi carro,
lo golpeó, le dio la vuelta, con la parte de atrás del camión se llevó el resto, arrastró el techo, sacó a uno de los muchachos. Y en mi carro hubo 3 heridos, un muerto. Yo quedé hermoso, despedazado, mi pierna izquierda fracturada, mi mano izquierda vuelta a nada, mi rostro desfigurado. Me cogieron 460 puntos en mi cara. Desde ahí ganó todos los reinados por puntos. Todos, no hay uno que no. Me los gano. Esta belleza es reconstruida. Y ahí quedó todo. Ahí quedó el carro. Y dentro de mí yo decía, me hubiera muerto, el Renault se había quedado aquí en Bogotá o por ahí en alguna parte. De hecho se perdió, nunca lo rescatamos, quedó una bola de lata. Ustedes vieran las fotos, dirían, pastor, ¿cómo está vivo y cómo está predicando? Porque el Señor quería que yo viniera a predicar en esta iglesia un día, y aquí me tiene haciendo el trabajo. Pero esas cosas fueron, ya no son. En cambio, lo que hoy tengo permanece para siempre. Y eso es lo que tengo que pensar. Lo eterno es diferente, no es pasajero. Lo material solo tiene validez de momento. Usted tiene plata. Hoy por hoy, sobre todo, creo que lo estamos viendo con mucha claridad. Usted se gana un billete de 100.000 y le voy a hacer la pregunta, ¿cuánto le dura el billete de 100.000? No lo cambie, porque la demora es que lo cambie. Y hoy se ha puesto muy de moda llegar a la casa con el pensamiento, yo tenía más plata. ¿Sería que la boté? Sí, ¿sería que la boté? Mira uno entre los libros, la Biblia, la billetera, entre los zapatos. Y uno dice, pero yo tenía más plata. Y ninguna plata está alcanzando. Ninguna. Uno puede ganar. Yo oigo gente que gana 6, 7, 8 millones de pesos. No, pastor, estoy como salchichón en tienda pobre, colgado. ¿Cómo así? Si usted está mal, imagínese otros. Yo no sé, yo personalmente tengo que decirles, yo no tengo plata, gracias a Dios, pero nunca me falta. Tengo un Dios que es tan constante con mi ayuda, con mi bendición, que la verdad, mis hijas me dicen, papi, ¿va a invitar a almorzar? Vamos a almorzar. ¿Que de dónde salió? No sé, pero hay para invitar a almorzar. Entonces, cuando la cosa se pone dura, pues choricito y arepa, pero vamos en bendición. ¿Sí o no? Y siempre hay provisión, siempre hay cuidado. Los hermanos se quedan aterrados con uno y dicen, pastor, ¿usted cómo hace? No ganamos tanto, los sueldos de las iglesias son portentosos en fe. Pero Dios nunca nos falta con nada. En la pandemia yo tuve miedo porque yo dije, ¿qué vamos a hacer de nuestra economía? Y Dios mandó gente que yo no sé ni quiénes son. Pastor, el Señor me puso en el corazón que le mandara una ofrenda. Y nos sostuvieron. Y tuvimos aún para darle a otras personas. Pero en la generalidad, no sé si es que es un privilegio solo de los que le servimos al Señor. ¿Cierto que sí, pastor? Así que mejor es que le sirva al Señor. ¿Quiere tener plata? Sírvale al Señor. Dígale a su hermano, coja oficio en la vida espiritual y verá cómo Dios lo bendice. Dios lo bendice y platica. Dios obra milagros en los que le sirven. Pero la generalidad de la gente ese es el lenguaje de pesimismo, de dificultad. No, y menos mal que se cayó la reforma a la salud, y se cayó la reforma política, y queda la reforma laboral, y queda la reforma pensional. Pero le voy a decir algo, usted y yo no dependemos de esas reformas, dependemos de la mano de Dios. Amén, hermanos. Ahí está la respuesta del Señor. Que hagan lo que quieran, que nosotros Dios nos ayudará y nos bendecirá. Mientras que lo espiritual sí trasciende, sí trasciende. Hace unos días llegué a predicar a una iglesia y había otro predicador invitado, era un seminario para líderes, pastores. Y yo llegué a predicar, entonces en el horario que nos habían dado en la hoja de ruta, yo no abría la primera noche, yo clausuraba el evento. Entonces el otro pastor, creo que habíamos 3 realmente, había otro pastor que empezaba. Bueno, nosotros asistimos para recibir palabra porque siempre estamos ahí aprendiendo. Y me sorprendió cuando la persona que pasó al frente a predicar
Se queda mirándome y le dice a la multitud, le dice: hermanos, para mí es un privilegio predicar delante de este general del ejército de Dios. Y me señaló a mí. Y yo: ¿es conmigo o con quien está hablando? Y me dijo: pastor, nunca he tenido la bendición de agradecerle lo que usted ha hecho por mí. Y yo: pues yo no lo conozco, no sé quién es. Me dijo: hace tantos años yo estuve en un campamento con usted. Dios me dio una palabra tan precisa que marcó mi vida. Y desde ahí mi vida dio la vuelta completa. Dios me ha bendecido mucho. Tenía un reloj fino. Me dijo: pastor, déjeme ofrendarle mi reloj. Wow, toca seguir predicando porque eso está bueno. Yo no sé qué va a salir de acá. Yo no sé qué va a salir de acá, qué bien. Qué bien. Otra vez me ocurrió con un hermano que me vio llegar, salió corriendo, me abrazó, me metió la mano al bolsillo. Yo pensé que me había sacado algo, pero me echó un sobre. Cuando yo llegué al hotel, saqué el sobre y lo miré. Por fuera decía: pastor, gracias por ser un instrumento de Dios. Esta es una ofrenda de gratitud porque usted oró por mi hija que tenía cáncer y Dios la sanó. Oiga, qué tremendo. Yo desde ahí le digo: Señor, siga sanando gente, siga sanando, siga sanando. Usted se queda con el alma y yo me quedo con la plata. Las bendiciones de Dios, amén. Son los honores que le toca al burro. ¿Usted se acuerda que el burrito entró a Jerusalén? Todo el mundo le daba la gloria al Señor, pero el burro pasó por las calles de honor. Entonces así nos pasa a nosotros también, los honores del burro. Bendiciones del Señor. Es que servir a Dios paga. Amén, hermanos. Servir a Dios paga. Buscar a Dios paga. Caminar en lo espiritual paga. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Amén. Gloria al Señor. Y si usted me permite, yo le voy a decir que la priorización de la vida espiritual es realmente un coqueteo al corazón de Dios. Eso, si hay alguien que prioriza, que pone en primer lugar su vida espiritual, Dios se enamora profundamente de él. ¿Cuántos quieren que el Señor esté enamorado? Yo quiero que el Señor esté enamorado, porque cuando alguien está enamorado de uno, le da grandes regalos. Lo consiente, lo acompaña, quiere estar con uno. Yo quiero que el corazón del Señor esté enamorado del mío. Por eso yo le sirvo. Hoy, cuando estoy celebrando mis 40 primeros añitos de vida ministerial, yo digo: qué bendición poder decir: toda mi vida prácticamente se la he dedicado al Señor. Toda. Y hemos pasado las duras, las maduras y las podridas. Pero hasta aquí nos ayudó Jehová. Él ha estado con nosotros. Y yo por eso le digo a los hermanos: vale la pena. Ahora, un factor que resulta determinante frente a esto es los factores de conciencia, o la posición de la conciencia en la vida de las personas. Porque hay personas que de pronto pretenden decir: yo priorizo mi vida espiritual, pero de pronto como que una voz suena en su conciencia y le dice: no es cierto. Yo no sé cuántos se han encontrado con esto. No es cierto. Yo me acuerdo con mi mamita. Mi mamita era espiritual, era una mujer espiritual, pero era flojita para ir a la iglesia. Y mi mamita tenía unas palabras, de esas palabras que se vuelven célebres en la vida de nuestros ancianos. Ella tenía una palabra, decía: Dios sabe. Dios sabe, pero hoy está haciendo mucho frío y no voy a ir al culto. Sacaba la manito por la ventana: Dios sabe que hoy piensa llover, entonces que el Señor sabe que yo no me puedo mojar. Era flojita para ir al culto. Mi papá iba debajo de las tormentas, debajo de los truenos, lo que fuera. Él nos enseñó a correr a la casa del Señor todo el tiempo, fueran las condiciones que fueran. Mi mamita era más flojita, tocaba darle manivela: vamos al culto, mami, camine, mami, yo le gasto después del culto. Tocaba así. Hay hermanos que para traerlos a la iglesia toca así. ¿Sí o no, pastor? Bueno, en esta iglesia no, en otras. Yo conozco otras galaxias. En otra iglesia, para que un hermano venga al culto, toca ir hasta la casa y decirle: hermano, vea, tamal, que se quede en la casa, venga, tenga un tamal, venga, vamos al culto, hermano. Pero que lo trae, lo trae. Y sin embargo uno dice: no, yo sí priorizo mi vida cristiana.
Ustedes me van a perdonar y voy a ser atrevido con lo que voy a decir, pero hoy hay mucha gente que valora más a su perro que a Dios. A mí me lo dijo una hermana: pastor, es que no voy a culto porque es que no tengo con quién dejar a mi perro. Yo me imagino al Señor escuchando a esa hermana y el Señor diciendo: yes, sí, así se piensa. Primero el perro, después yo. Dígale a su hermano, no lo tome como un regaño, pero sí piénselo. Porque a veces uno se siente estrellado con estas palabras. No, yo sí priorizo a Dios. Y vean, los pastores estamos ya jorobados de hacer tanta fuerza. Es más, cuando uno invita gente a predicar, cierto pastor, uno quiere que venga todo el mundo. Y preciso, los que más necesitan son los que no vienen. Porque no priorizan esto. Hoy está primero el viaje, hoy está primero el carro, hoy está primero el trabajo, hoy está primero el negocio, hoy está primero la novia. ¿Aló? ¿Alguno tiene novia aquí? Por si algo. O el novio. Que Dios. Y es un llamado que Dios nos está haciendo, porque para este tiempo, ante las demandas de la espiritualidad, la iglesia va a tener que rebobinar mucho lo de su priorización de la vida espiritual. Vamos a tener que sentarnos y hablar con Dios y preguntarle: Dios, ¿en dónde ves tú que no eres primero en mi vida? Porque hay muchas áreas en la vida del hombre en donde Dios no es primero. Podríamos hablar de las finanzas, por ejemplo. Uno recibe el sueldo, toca pagar la cuota del gota a gota. Después toca pagar los recibos. Después nos toca pagar el arriendo. Después nos toca comprar la comida del perro. Después nos toca guardarlo del paseo. Y cuando se acaba el sueldo dice: Señor, ¿me perdonas? No alcanzó el diezmo. Ahora, yo puedo decir esto con libertad porque como aquí no pasa, pues no, nadie se ve afectado. Pero hay iglesias donde hay gente que no escupe para que el suelo no chupe. ¿En serio? Para el reino les dan aquí y abren los dedos de los pies, hermanos. Definitivamente. Dios no es primero en nuestras finanzas. El diezmo por allá, si un día me queda algo, voy a dar una ofrenda y contento al pastor. ¿Es que acaso nos estás dando a nosotros o le estás dando a Dios? Yo les digo a los hermanos, y a veces suena fuerte, suena brusco: hermanos, ustedes discúlpenme, pero yo no dependo de sus diezmos, no dependo de sus ofrendas, dependo de Dios. Y si la iglesia no da, Dios manda a los impíos que nos bendigan. Esa es la realidad. El que se pierde la oportunidad es el hermano que no ha entendido que Dios es primero. Y es que esa parte es tremenda de enfrentarla. Hay gente que tiene una lucha impresionante porque su Dios es el dinero. Entonces, para dar algo, por Dios santo, son de aquellos que mataron al abuelito porque se llamaba Gastón. Por eso nomás lo mataron. No, cogen ese billete hasta que le sacan la lengua a Bolívar. Ahí téngase duro, y no lo gastan y no lo invierten en el reino. Yo tuve una experiencia hace unos años con una prima. Mi prima vivía en un barriecito humilde ahí al norte de la capital, en el barrio Colina Campestre. Ahí, una gotica de penthouse, ahí, humilde rancho. Su esposo es pensionado, pero trabaja en otra empresa, es un inventor de elementos para carros, un inventor reconocido nacionalmente. Y un día estábamos con la iglesia pasando unos momentos tremendos.
No había con qué pagar servicios, no había con qué pagar arriendo, no había. Y yo se lo había manifestado a los hermanos: hermanos, necesitamos apoyo. Y Pollo no vino, se quedó asado allá. Necesitamos a muchachos. No, no venía el apoyo. Pero se me ocurrió ir a visitarla en esos días, era tiempo de Navidad. Eso hace muchos años, como 20 años, imagínense. Eso, la platica valía. Y llegué yo a su casa y tenía su sala llena de cosas de Navidad. Árboles, bombitas, globos, muñecos, carteras, manteles individuales, tapetes, cobijas. En esa época, hace más de 20 años, me dijo: se me fueron 500,000 pesos en la Navidad. Y dentro de mí: Señor, ¿te la llevas o te la empaco? ¿Cómo es que no invierten en el reino? Y son tacaños que hasta para ofrendar piden rebaja. Créame. Pero para esas bagatelas, el desborde, porque Dios no es primero. Voy a pedirle un favor: sóbele el codo a su hermano, sobadito. Diga: Señor, unge este codo para que tú seas primero en las finanzas. Qué tremendo. Es que priorizar no es nomás decir Dios es primero. No, es que eso es con hechos que se hace. Y yo creo que todos nosotros tenemos muchas preguntas al respecto, y vamos a tener que de verdad hacer una evaluación de nuestro corazón, de nuestra mente, y preguntarle a Dios si realmente Él se siente primero en nuestra vida. Si realmente la vida espiritual para nosotros es lo más importante. En estos días llamé a un hermano para pedirle un favor. Este hermano hace 3 años no viene a la iglesia. 3 años no viene a la iglesia. Y yo lo llamé y lo saludé. Ni siquiera fue para pedirle un favor, fue para invitarlo el 24 de diciembre a que fuera a un Todos Ponen, donde reunimos harta comida y todos comemos. Lo invité para comer. Y este hermano me dice: no, pastor, le agradezco la invitación. Lo que pasa es que estoy pensando como en retirarme de la iglesia. ¡Qué hermanos tan lindos! 3 años sin venir y estaba pensando como en retirarse de la iglesia. Y se molestan cuando vienen a la iglesia y la gente dirigida por el Espíritu le dice: hermano, qué milagro de verlo. Uy, y lo miran con odio. Es que usted se busca que le digan eso, porque es que hay hermanos que son como los toreros, solo aparecen en la iglesia por temporadas. Es más, cuando la suegra se va a vivir con ellos, se acuerdan que hay que venir a culto. Al buen entendedor, pocas palabras bastan. Cuando el rancho arde, cuando las cosas se ponen feas, ay, hermano, hay que buscar a Dios. Y es más, hasta flojos son, porque en lugar de orar, lo llaman a uno: pastor, me hace un favor, ora por mí. Ore usted, hermano. Qué tremendo. Lástima que no tengo confianza con ustedes para ser más claro. Pero Pero Dios quiere que hagas algo. Y yo creo que hasta este momento tú ya estás captando la intención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que te está diciendo: bueno, tú y yo tenemos que hablar en serio, porque tú no has puesto tu vida espiritual como lo más importante. ¿Cómo está tu altar familiar? ¿Cómo está tu asistencia a la iglesia? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida frente a la palabra? ¿Cómo está tu ética? ¿Cómo está tu testimonio público? ¿Cómo está tu servicio a Dios? Porque todo eso es espiritualidad. Todo eso es espiritualidad. La revisión tiene que ser general. Teníamos que aprender de estos hombres.
que pusieron en primer lugar al Señor. Ay, Señor, pero es que es tan importante mi negocio. El que no pone primero la presencia de Dios, que su negocio, no es digno del Señor. Dígale a su hermano, tu negocio es muy importante. Te felicito, eres un hombre de negocios exitoso. Nosotros no hablamos mucho de nosotros mismos, pero yo podría estar en este momento lleno de plata. Fui un buen jugador de fútbol, estuve en ligas menores, iba para ligas mayores, iba muy bien, podría tener un buen sueldito como el de James Rodríguez o el de Falcao o cualquiera de esos. Pero Dios me llamó. Y yo dije, Dios es primero. Dios es primero. La palabra del Señor creo que nos da muchos ejemplos sobre este particular y nos invita a que no nos quedemos como estamos, porque es que leí algo sobre uno de los conceptos que nos da más dificultad para la evangelización en la gente. Tiene que ver con el hecho de que la gente dice, el que nace malo es malo y el que nace bueno es bueno. Entonces al malo no hay que condenarlo y al bueno no hay que aplaudirle, porque nació así. Entonces, pero ese pensamiento no deja que lleguemos a la idea de que una persona que nació malo pueda cambiar y ser bueno. O tampoco nos deja ver el otro lado, que una persona siendo bueno también se puede volver mal. Y muchos de nosotros como que decimos al Señor, ay Señor, tú sabes que yo siempre he sido así. Tú sabes. Y hoy me estás hablando y la tengo clara, pero tú me conoces. Además, tú eres mi padre y un papá no ama a su hijo por lo que él hace, sino por lo que él es. Y entonces nos llenamos de razones conformistas para no traer la revolución a nuestro interior. Creo que es necesario decir, número uno, que aunque somos débiles, la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Hoy se puso de moda algo que para mí es curioso. Para mí es muy curioso porque, pastor, no voy a la iglesia. ¿Por qué, hermano? Es que estoy enfermo. A ver, explíquenme esto, por favor. Explíquenme esto. ¿Cómo así que no viene a la iglesia porque está enfermo? ¿No debería ser más bien al contrario? ¿Que una enfermedad te llevara a buscar de Dios? Jesús no andaba buscando a los enfermos. Los enfermos venían a Jesús. Y lamentablemente ya ni eso. Es simplemente que nos hemos llenado de excusas para no poner a Dios de primeras. Porque el que quiere, hermano, en las buenas y en las malas, busca, se llena, potencia su vida en Dios, se agarra de Dios y crece en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que varias recomendaciones. Uno, no dejes de buscar. Díganle a su hermano, no dejes de buscar a Dios. Eso es fundamental, no dejes de hacerlo. Vamos, hay que levantarnos. Yo no sé si el pastor se acuerda de un cantante que se llamaba Marino. Marino cantaba una canción que decía que los hermanos cantaban: la madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Y luego él dice, lo que estaban buscando era la almohada, porque si buscaran el rostro del Señor serían una bendición. Y esa es la verdad. No dejes de buscar. Dile a tu hermano otra vez, no dejes de buscar. Si ayunas mucho, ayuna más. ¿Aló? ¿Aló? Si estabas dando harto para el reino, pues das más. Si no dabas porque te daba dolor, pues vas a dar hasta que se te quite el dolor. Pero tú y yo vamos a ser más que vencedores en Cristo. Vamos a buscar, vamos a llenarnos, vamos a potencializarnos, vamos a sumergirnos bajo la sombra del Altísimo para que su gloria nos pueda cubrir, para que su amor fluya sobre nosotros. Tu familia necesita de alguien que se levante para priorizar la vida cristiana. Ese modelo es necesario. La sociedad necesita gente que priorice su vida cristiana, y Dios espera gente que priorice su vida cristiana. Lo vamos a hacer. Si hay disculpas en nuestra vida, pídele perdón a Dios. Si hay excusas, si tienes problemas para buscar a Dios, dile a Dios que te ayude. Él nos va a ayudar, Él nos va a levantar. Él da inclusive fuerzas al que no tiene ninguna.
A lo mejor estás desanimado. Es válido, es humano que nos desanimemos por momentos. Pero prioriza tu vida, levántate en el Señor y ese personaje de poco ánimo estará fluyendo como una fuente de vida abundante en el Señor.